Amada iglesia, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que hagamos según lo que conocemos. Ese poco de la palabra o ese tanto de la palabra que usted y yo hoy conocemos. Lo correcto es que lo practiquemos. Y pueda que en esta conversación usted esté pensando: estoy luchando con la desobediencia a la palabra de Dios. Yo también, amada iglesia. Estamos dando inicio a una serie que se llama Su favor sobre mí, su favor sobre nuestras vidas, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero invitarles a todos ustedes, amada iglesia, a no perderse esta serie de mensajes. Es poderoso darnos cuenta qué significa, qué se puede hacer, qué es lo que Dios hace cuando Él nos da su favor a nuestras vidas. Y este día quiero compartir con ustedes el tema: el favor de Dios a través de la obediencia. El favor de Dios a través de la obediencia. El favor de Dios tiene sus canales a través de los cuales el Señor lo hace venir a nosotros, y la obediencia es uno muy importante. Y hoy quiero compartirles a ustedes este tema. Quiero que a la luz de la palabra de Dios, quiero explicarles acerca de lo que significa, cómo se ve el favor de Dios en nuestras vidas. Y en principio, amada iglesia, caminar en obediencia a la palabra de Dios es fundamental para tener su favor en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarles en este mensaje. No solo se trata de reglas, sino de cultivar una relación con Dios basada en la confianza, en la reverencia y el amor a nuestro Dios. Y amada iglesia, la obediencia a la palabra de Dios es un compromiso que demostramos cada día con su voluntad descrita en las Escrituras. Es un compromiso diario que trae gran bendición. No tiene nada que ver con el entorno donde nosotros nos encontramos o donde podríamos estar trabajando. Esto tiene más que todo que ver con ese compromiso personal con Dios, de serle obediente a su palabra en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier ambiente. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos una de las historias que a mí, como lector de la palabra de Dios, me encuentro sorprendido cada vez que leo esto, de lo que Dios pensó acerca de la maldad del hombre. Pero en el capítulo 6 del libro de Génesis se nos describe que la maldad del hombre era mucha en la tierra, que los designios del corazón del hombre eran de continuo al mal. Y dice la palabra de Dios, estas palabras a mi criterio son conmovedoras, que se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: borraré de la faz de la tierra a todo hombre que he creado. Pero mientras Dios está diciendo eso acerca de la maldad de la humanidad en esta época, el versículo 8 de ese capítulo 6 dice algo hermoso. Se lo voy a leer. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A pesar de que en esa época, esa generación estaba viviendo perdida, lejos de la voluntad de Dios, no la practicaban en lo mínimo. En cambio, sus corazones tenían de continuo un deseo y prácticas malas.
en medio de esa generación hubo un hombre que se halló cubierto por el favor de Dios. Y este hombre, Dios le hizo un llamado y Dios le dio tareas y retos que en realidad eran un ridículo a la comprensión de esta gente malvada, perversa. Pero Noé obedeció al Señor. Noé fue obediente a lo que Dios lo llamó a hacer. Y la gracia y el favor de Dios permaneció sobre la vida de Noé. Y en esta mañana quiero hablarles, reflexionando sobre este tema, el favor de Dios a través de la obediencia. Quiero decirle, amada iglesia, lo primero que quiero que tratemos en la palabra de Dios es que Él nos ha hecho un llamado a la obediencia. Usted y yo estamos llamados a la obediencia a la palabra de Dios. Y para ello vaya al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 28. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Hágame el favor y cuando usted lo tenga, me deja saber para que lo leamos juntos y reflexionemos juntos en la palabra de Dios. El llamado a la obediencia. ¿Lo encontró? Leamos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra alguno de sus mandamientos, como dice, todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Esto fue lo que Dios hizo con Noé. Su favor, el favor de Dios vino a Noé a través de la obediencia. Y sigue diciendo, versículo 2: cuando obedezca la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Del versículo 3 al versículo 14 se nos describen esas bendiciones que vienen a través de la obediencia. Entonces, amada iglesia, usted y yo no somos llamados a perseguir las bendiciones que Dios nos ha dado por promesa. En cambio, usted y yo somos llamados a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios. Y como resultado, entonces las bendiciones nos van a alcanzar. Está descrito también en lo que el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sucederá? ¿O serán añadidas? Entonces, mire, nosotros, amada iglesia, no hemos sido llamados a perseguir bendiciones. Usted y yo estamos acá puestos por Dios, llamados por el Señor para obedecer su palabra. La obediencia a la palabra de Dios trae bendiciones a nuestro ser y bendiciones al entorno nuestro. Es poderoso y quiero compartir con usted algunos ejemplos de obediencia en las Sagradas Escrituras. Vaya a Génesis capítulo 12 mientras, por favor. Y uno de los ejemplos más prominentes de obediencia en la palabra del Señor es Abraham. Dios habló a este hombre y Dios le pidió ciertas cosas que no tenían una lógica humana. Por ejemplo, le pidió que dejara su tierra natal, le pidió que dejara su parentela y que fuera a una tierra desconocida que Dios le iba a dar. Pero en esa parte donde Dios le pide que deje su parentela, también Dios le estaba pidiendo que abandonara la herencia que recibiría al estar junto a sus padres. Y mire, Génesis capítulo 12 versículos 1 al 4, si lo leemos juntos, por favor, dice la palabra de Dios:
Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mire, la obediencia de Abraham, una vez que él escuchó la palabra de Dios, fue inmediata e inquebrantable. Aunque no tenía sentido lo que Dios le estaba diciendo, él fue obediente al plan que Dios tenía con su vida. Y amada iglesia, mire, en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6, anótelo, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó al Señor. Diga conmigo en voz alta: creyó al Señor. Para poder obedecer, amada iglesia, lo que Dios nos llama a hacer, la fe en lo que Él nos pide hacer es fundamental. Abraham tuvo fe, creyó en lo que el Señor le pidió que hiciera. Y normalmente, amada iglesia, cuando Dios nos llama para usarnos, esto lo vamos a experimentar, no del mismo modo que Abraham, pero cada quien va a experimentar un cambio de dejar de ir por aquello que era su sueño, su lógica, según el orden social, para cumplir el plan de Dios. A algunas personas les toca decir: tengo que pausar esta carrera que estoy estudiando. A otras personas les toca hacer la decisión de renunciar a un posible trabajo que ha sido quizás por años el medio de sustento para él y para su casa. Pero cada quien tiene una experiencia. Cuando Dios nos llama a que confiemos en su plan. Yo recuerdo esto cuando el Señor me llamó. Yo viví una juventud muy irresponsable, pero cuando yo vine a Cristo a los 21 años, mi papá había comprado tierras y yo empecé a trabajar esas tierras. Y a mí me sucedía que cuando estaba en la iglesia adorando a Dios, recibiendo la palabra, yo estaba convencido de que Dios me había llamado. Pero cuando yo iba a esas tierras que mi padre había comprado, que me encontraba trabajando, había otra sensación. Y allá consideraba que yo debía quedarme en ese lugar trabajando. Venían pensamientos: es este lugar donde tengo que demostrar que Dios cambia al hombre. Yo recuerdo que yo tenía que entrar al ministerio el primer mes del año 2006. Y cuando mi mamá se dio cuenta de que Dios me había llamado, ese era el tema que mi mamá hablaba con toda persona con quien se encontraba. Ese tema como que aburría en casa. Y yo estaba con esa gran duda. Y entonces la última semana antes de venir, yo fui y hablé con el pastor y le dije: pastor, estoy tremendamente confundido. Creo que no debo entrar al ministerio ahora mismo. Y yo le dije al pastor: necesito que mi mamá no se dé cuenta. Y el pastor cayó eso por una semana y no vine con los muchachos que vinieron en ese tiempo. Y mi mamá se entristeció terriblemente. Entonces yo le dije a mi mamá: bueno, mamá, hay una oportunidad de entrar de nuevo a mediados del año, en junio.
de este año. Y mi mamá empezó a orar por eso, me hablaba de eso cada vez y cuando que podía. Y yo seguía igual. En la iglesia era feliz sirviendo a Dios, pero llegaba a esa finca y la convicción cambiaba. Pero un domingo me tocaba servir en la iglesia, me levanté muy de mañana y mi mamá fue tarde ese día a la iglesia, y cuando regresé ya no había ninguna ropa en mis estantes. Habían 3 maletas sobre la cama y me dijo mi mamá: Dios a usted lo llamó y usted se tiene que ir al ministerio. Y yo tenía que conseguir un dinero para iniciar, pero fui negligente a propósito y mi mamá había prestado ese dinero. Y recuerdo el 18 del mes de junio del año 2006 llegué por la noche aquí a Managua y todo empezó a ser diferente. Allá, antes de ir a trabajar, siempre mi mamá nos ofrecía café con pan. Y el 17 yo me levanté y fui al comedor y nos dieron un sándwich. Yo, discúlpeme, pero yo no los conocía. Nunca nos había cocinado eso mi mamá. Y comí ese sándwich y bebí café. Yo pensé, en un ratito viene el desayuno. Y allá como a las 9 me dijeron que no había desayuno, que eso que había comido en la mañana era el desayuno. Y todo empezó a ser distinto. Tenía años de no estudiar y empezamos a estudiar de 7 de la mañana a 9:15 de la noche, y en ese tiempo tenían que quedar hechas todas las tareas que nos dejaban ese día, y nosotros teníamos que memorizar ese año 450 versículos de la Biblia y se dividían por día, y nadie se podía ir a acostar sin dar esos versículos de memoria. Y entonces teníamos que aprendernos esos versículos para poder dormir. Todo fue distinto. Pero hoy, casi 20 años después, sirviendo al Señor, es hermoso el resultado. Lo veo en mi vida, lo veo en las personas que Dios trae a la iglesia, con sus esperanzas quebrantadas, y ver que Dios, con su poder, su gracia y su misericordia, restaura, renueva vidas, restaura sueños. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena confiar en el plan de Dios. Cuando yo veo a mis hijos, una de las cosas que yo veo es que Dios les ha dado gran salud espiritual, gran salud emocional, y me bendice ver a mi hijo, por ejemplo, de 7 años, que cada vez que se va a acostar, si no hemos orado, él llega y me dice: papá, no hemos orado al Señor, quiero orar porque voy a ir a dormir. Es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Es hermoso el resultado. Si Dios te ha llamado y hoy pueda que estés viendo el plan de Dios como algo que no calza con la lógica tuya, quiero decirte que normalmente Dios nos llama a ir en contra de las normas sociales y confiar en esas instrucciones que Dios nos da, pero los resultados son maravillosos. Es bello servir a Dios, pero no solo existe ejemplos de obediencia, también la Biblia nos narra ejemplos de desobediencia en su santa palabra. Y quiero invitarle que vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y también un ejemplo prominente de desobediencia al plan de Dios en las Escrituras es el rey Saúl. Dios a este hombre le ordenó que destruyera por completo a los amalecitas y todo lo que poseían. Sin embargo, perdonó al rey de los amalecitas y resguardó todo el ganado gordo con la intención de presentar holocaustos al Señor. Y mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Si lo tiene, déjeme saber, por favor.
Dice, versículo 22 del capítulo 15, entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra sea obedecida? ¿Qué contestaría usted? Dice la palabra de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Versículo 23, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Ahora bien, si podemos ver en las Escrituras, la desobediencia de Saúl quebrantó el llamado que Dios le había hecho. Pero, amada iglesia, cuando nosotros dejamos ese llamado, no salimos ilesos de eso. Hay una consecuencia personal. Dice la palabra de Dios que desde ese momento hubo un espíritu que atormentó al rey Saúl. La vida de Saúl pasó de ser una vida de paz a una vida angustiosa. Tuvo que buscar Saúl a alguien que adorara al Señor, mandarlo a llamar a alguien sobre quien la unción de Dios estuviera, para que adorara a Dios. Y cuando esta persona adoraba, aquel espíritu que le atormentaba le daba alivio, le daba reposo. Muchas personas yo he escuchado que planifican con una facilidad, amados hermanos, dejar de ir por aquel llamado que Dios les ha hecho, dejar de caminar por el propósito que Dios le ha dado a su vida, y engañados piensan que todo va a continuar igual. Y, amada iglesia, no es así. El Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo nos ha puesto una marca para que caminemos en obediencia al Señor. Hay otro ejemplo y está en el libro de Jonás. Anótelo, por favor, se lo voy a leer. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 2. Anótelo. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Todos sabemos, los lectores de la palabra de Dios, que Jonás huyó en dirección opuesta al plan, al propósito que Dios le estaba dando a su vida. Y como consecuencia, trajo consigo la consecuencia de la desobediencia, trajo a la vida de Jonás sufrimiento. Le tocó estar en el vientre de un gran pez por 3 días. Y es allí donde reconoce él que eso le está sucediendo porque ha desobedecido al plan de Dios para su vida. Y recapacita, se arrepiente y retoma nuevamente el plan de Dios. De verdad que es trágico lo que se ve que a Jonás le ha sucedido, pero también hay algo hermoso. El Dios que tú conoces
El Dios a quien tú sirves es un Dios de segundas oportunidades. Y si tú hoy andas caminando en dirección opuesta al plan de Dios para tu vida, también hoy hay oportunidad para que vuelvas a retomar. Dios es restaurador de nuestros sueños. Amén. Quiero que meditemos en el corazón de la obediencia. ¿En qué consiste la obediencia? ¿Cuál es la base de la misma? Mira, amada iglesia, el corazón de la obediencia se encuentra en una relación personal con Dios. Se trata de confiar en Él. Confiar en Él. Aún cuando sus instrucciones no se alineen con nuestra comprensión y nuestros deseos. Confiar en lo que Dios hace. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, encontramos que la palabra de Dios dice, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me aman, evidencia de que amamos a Dios es esta: guardarán mis mandamientos. La evidencia de que amo a Dios, eso no solo es decir amo al Señor. Eso podrían ser palabras que el viento se la lleva, pero dice la palabra de Dios que hay una evidencia, y es que guardamos sus mandamientos. Entonces no se trata solamente de un legalismo, se trata de un deseo genuino de agradar a aquel que nos amó primero, de vivir para Él, de consagrarnos a Él, sabiendo que los planes que Él tiene para nuestras vidas en realidad son los mejores, aunque ahora mismo no tengan una lógica. Y cuando, amada iglesia, mire, yo he experimentado esto. No soy perfecto y cometo errores. Siempre cometo errores. Pero hay una diferencia al efecto de esos errores en mi interior. Si estoy cerca de Dios, la culpabilidad no hace tantos estragos en mi ser cuando hierro. Hay un deseo de arrepentimiento, hay un deseo de pedir perdón a Dios, y yo puedo experimentar cómo la paz de Dios se restaura en mi interior. Pero es terrible cuando le fallamos al Señor estando lejos de Él. El temor nos invade y hay una sensación profunda de inseguridad. Y el enemigo así nos quiere tener inseguros, dudosos del plan de Dios. El enemigo siempre nos está poniendo esa sensación de que tarde que temprano vamos a ser expuestos y que va a ser afectada la integridad nuestra. No sé si así le pasa a usted, pero qué hermoso es levantarse cada mañana, tomar la palabra de Dios, leerla con hambre, activarla, orarla, declararla para nuestra vida, declararla para nuestros hijos, declararla en nuestro hogar, declararla en nuestra condición. Y cuando eso sucede, pueda que tengamos tremendos problemas, pero también hay una sensación de estabilidad. Hay esperanza de que vamos a ser vencedores, de que vamos a triunfar sobre aquellas cosas que el enemigo está poniendo para que retrocedamos. Amada iglesia, el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es que caminemos en obediencia. Cuando usted camina en obediencia, usted camina bajo la bendición y la protección de Dios. Y eso es maravilloso, eso es poderoso. Le animamos en el nombre de Cristo Jesús a que camine en obediencia. Caminar en obediencia no es fácil.
No siempre es fácil, pero caminar en obediencia, aunque requiere sacrificio, aunque requiere entrega a la voluntad y a ese plan desconocido de Dios, trae grandes bendiciones. Amados hermanos, vea, hay una diferencia de pasar de ser un soñador a alguien hacedor. Y la obediencia al Señor es clave. Cuando nosotros estamos en obediencia al Señor, caminamos en eso que Dios ha puesto como un sueño en nuestros corazones. Y mire, el libro de Santiago, si lo puede encontrar, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tiene? Santiago 1:22 dice la palabra de Dios: pero sean hacedores de la palabra. Diga conmigo, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hermanos, una tarde de esta visité un círculo de amistad y llegué cuando la plataforma y el equipo de apoyo se estaban preparando para ir a evangelizar. Entonces me uní a ellos y íbamos evangelizando y orando hogar a hogar. Y me encontré a una persona bastante orgullosa, arrogante, y me dijo: jovencito, ¿usted sabe a quién se está enfrentando? No, le digo, no sé, nunca lo he visto en mi vida usted. Hoy es mi primer día. Yo me puedo la Biblia de pasta a pasta. Si va a discutir la Biblia conmigo, me dijo, espero que usted la conozca. Entonces yo le dije a él, bueno, pues quiero que sepa que estamos en desventaja. Conozco poco de la Biblia, pero lo que entiendo de las Sagradas Escrituras, que es mejor no haber conocido algo de Dios que haberlo conocido y no practicarlo. Y entonces yo le dije a él, yo no me mediría con alguien acerca de cuánta Biblia puedo. En realidad, bendito Dios por la gracia que nos ha extendido, le dije a esta persona. Pero aquí se trata de cuánta palabra practico, hermano. Si no, no hay esperanza para mi alma. Y yo pude ver un cambio, un aterrizaje en aquella persona que me recibió como para destruirme con lo que sabía. Hermanos, ay de mí por lo que he conocido y no he logrado practicar. Ay de mí por lo que he conocido y no he logrado obedecer. Pero sean hacedores de la palabra. Amada iglesia, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que hagamos según lo que conocemos. Ese poco de la palabra o ese tanto de la palabra que usted y yo hoy conocemos. Lo correcto es que lo practiquemos. Y pueda que en esta conversación usted esté pensando, estoy luchando con la desobediencia a la palabra de Dios. Yo también, amada iglesia. Pero quiero que sepas que no estamos solos. Quiero que sepas esta mañana que Dios ve la intención del corazón. Yo recuerdo mis primeros años de cristianismo. Yo había vivido en droga muchos años. Yo tenía temor de evitar el vicio porque cuando volvía me perdía por completo. Y vine a los pies de Cristo y no me drogué por un mes,
No me drogué por un segundo mes, por un tercer mes, pero el cuarto mes, a mediados del mes, fallé al Señor. Recuerdo que unos amigos pasaron y me dijeron: fíjate que una motosierra, ellos iban a cerrar una madera que tenemos, se nos dañó y necesito que vayas y nos ayudes. Y llegué, la motosierra estaba buena, las intenciones eran otras, pero mira cómo es Dios. Pasamos por una finca y allí estaba una muchacha, parte del equipo de jóvenes. Y en ese tiempo empezaban los teléfonos. Yo recuerdo mi primer teléfono era un Nokia chiquito cabezón, ¿lo recuerdan? Y esa muchacha sacó su teléfono y llamó a mi pastor y le dijo: pastor, aquí va Bonnie pasando frente a nuestra casa y va con fulano y sutano. Y llegó mi pastor hasta ese lugar donde estaba y me dijo: Bonnie, ¿qué estás haciendo? Cuando yo miré a mi pastor ahí, yo pensé: soy indio muerto en este lugar. Pero no, él llegó con un amor y me dijo: Bonnie, este no es su lugar y estas no son sus amistades que quieren la salvación eterna que Dios tiene para usted. Y me lo dijo delante de ellos y nadie se ofendió y me sacó de aquel lugar. Yo ya había consumido droga. Salí llorando de ese lugar. Mi pastor extendió su brazo sobre mí y me dijo estas palabras: Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y oró por mí y me dijo: ¿sabes qué? Reconcíliate con Dios. Y yo confesé esos pecados al Señor, le pedí perdón y Él me guió en una oración para restaurar mi pacto con Él. Y yo sentí tanta paz. Desde ese día hasta hoy permanezco sin volver a ese mundo. Y quiero que sepas esto: en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, dice Jesús que el Padre nos mandó al Espíritu Santo. Él es consolador. Diga conmigo todo en voz alta: consolador. Quizás el pecado hoy te tiene desconsolado, triste, sin esperanza, pero el Espíritu Santo está aquí esta mañana y Él es consolador. Él puede convertir tu tristeza, tu dolor en el gozo del Señor. La solución a tu problema está de la distancia de tu rodilla al piso. Doblar tu rodilla y decirle: Señor, perdóname y dame una nueva oportunidad. Pero no solamente es consolador, también dice la palabra de Dios que Él es nuestro guía. Él es el que nos enseña todas las cosas y Él es el que nos recuerda lo que el Señor nos ha dicho. Y amada iglesia, cuando nosotros fallamos, la gracia del Señor siempre, siempre, siempre está dispuesta. Está dispuesta a nosotros, está dispuesta a nuestra vida. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es posible que allí donde estás sentado, sentada hoy, el enemigo esté usando la culpa para crear una atmósfera de indignidad en tu vida. Pero quiero que sepas que Dios te tiene en este lugar para perdonar tu pecado y para limpiarte de toda maldad. Ese es el propósito por el que Dios te tiene en este lugar. O ese es el propósito por el que Dios te ha estado hablando a través de distintos medios, a través de distintas personas.
porque Él quiere perdonar tu pecado y porque Él va a limpiar en ti toda maldad, de tal manera que tu vida sea restaurada en el nombre de Cristo Jesús.